La primera vez que alguien habló de la familia Alcayaga fue por algo bueno. En los diarios viejos de Valparaíso, en las ediciones amarillentas de 1914, se repetía el mismo elogio con pequeñas variaciones. Una familia cristiana, generosa, que ofrece cenas gratuitas a marineros sin patria y obreros sin pan. Para quien lea esas líneas más de un siglo después, sabiendo lo que realmente ocurrió en aquel invierno de 1914, cada palabra se siente como una burla cruel, escrita con tinta de sangre. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Eso ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos tan oscuros y escalofriantes como este. Ahora sí, volvamos a 1914. El puerto de Valparaíso hervía de vida y miseria al mismo tiempo. La guerra en Europa recién comenzaba a devorar hombres y barcos, pero aquí, en la costa del Pacífico, la vida continuaba bajo una neblina salobre que entraba desde el mar. En los cerros, donde las casas de madera parecían clavadas a la roca con más fe que ingeniería, el hambre era tan común como el viento. Bajar al Plan significaba ver los cafés elegantes de la calle Esmeralda, los carros tirados por caballos relucientes, las damas con sombreros importados desde París. Y bastaba caminar unas cuadras hacia los muelles para encontrar a los mismos hombres, descalzos, esperando que algún patrón los eligiera para cargar sacos o limpiar bodegas. En ese contexto aparecieron los Alcayaga, una familia que, según todos los testimonios, llegó de la nada. No había registro claro de su origen. Algunos decían que venían del norte chico, de alguna caleta perdida entre Coquimbo y Huasco. Otros juraban que eran argentinos, escapados de algo. Algunos marineros hablaban de acentos raros, mezclados, como si esa gente hubiera pasado más tiempo en barcos que en tierra firme. Pero cuando instalaron su casa en un caserón antiguo cerca del barrio Puerto, a nadie le importó demasiado de dónde venían. Lo importante era lo que ofrecían. En una casa de adobe reforzado con madera, al final de una calle empedrada que olía a sal, pescado y carbón, colgaron un letrero pintado a mano. Cenas gratuitas para necesitados, todas las noches. No era una fonda, no era una pensión, no era un comedor popular de la iglesia. Era la casa de una familia común que, según decían, había pasado por hambre y no quería que otros sufrieran lo mismo. Tocaban la puerta al anochecer, entraban, comían, agradecían y se iban. Ninguno sospechó nada al principio. El padre se llamaba Anselmo Alcayaga, un hombre corpulento de barba corta, siempre con camisa blanca y chaleco oscuro, manos grandes y una sonrisa que mostraba dientes ligeramente amarillos, pero bien cuidados. La esposa, Matilde, era una mujer de mirada dura pero amable cuando tocaba el turno de servir platos. Su cabello negro, siempre recogido en un moño perfecto, no combinaba con la ropa sencilla que usaba. Tenían un hijo adolescente, Lorenzo, de unos 15 años, delgado y silencioso, que miraba todo con ojos inquietos, como si cargara un secreto que lo aplastaba. La primera cena famosa ocurrió una noche de julio. Lo sabemos por el diario íntimo de un seminarista, Tomás Aguilera, que sobrevivió apenas lo suficiente para dejar unas páginas escritas en letra temblorosa, encontradas décadas después dentro de una caja de metal oxidado. En una de esas páginas, fechada el 17 de julio de 1914, escribió: «Hoy he sido testigo de una caridad poco común. Los Alcayaga han ofrecido comida caliente a 30 almas hambrientas. El olor del guiso era exquisito, más propio de las mesas de la alta sociedad que de una casa en este barrio. No pregunté de dónde sacan tanta carne. Cuando el hambre aprieta, las preguntas sobran». Aquella noche, según el relato, sirvieron estofado con papas, zanahorias y trozos generosos de carne tierna. El caldo tenía un color profundo, un brillo aceitoso que se pegaba a los labios.
Los marineros noruegos, los obreros del muelle, una viuda con 3 niños que vivía en el Cerro Cordillera, todos comieron hasta repetir plato, algunos por primera vez en semanas. —¿Qué carne es esta, don Anselmo? —preguntó uno de los marineros, un tal Larsen, en un español roto, levantando un trozo con el tenedor. Anselmo se secó las manos con un paño y sonrió. —Un pariente nos manda piezas desde el sur, ganado bueno, que crece libre —respondió sin dudar—. Lo importante es que les guste. Larsen asintió, metió el trozo en la boca y cerró los ojos un segundo. —Es muy suave —murmuró, antes de seguir comiendo. No hubo más preguntas. ¿Por qué habría de haberlas? En un puerto donde muchos se acostaban con el estómago vacío, cuestionar la procedencia de una carne jugosa parecía un lujo moral que nadie podía darse. Pero no todos estaban convencidos de que lo que ocurría en esa casa fuera tan simple. En la misma cuadra vivía la familia Bustamante, un matrimonio de pequeños comerciantes con una hija de 17 años, Carmen. Ella había crecido viendo el ir y venir de marineros borrachos, prostitutas cansadas, estibadores cubiertos de polvo. No era ingenua. Sabía que en el puerto las buenas acciones casi siempre tenían una sombra detrás. Cada noche, desde la ventana del segundo piso, observaba la fila de hombres y mujeres que se formaba frente a la puerta de los Alcayaga, esperando su turno para entrar. «No me gusta esa casa», dijo una noche mientras cerraba las cortinas. «Tú siempre sospechas de todo», respondió su madre, doblando trapos sobre la mesa. «Dios los bendiga. Si todos fueran como ellos, no habría tanta gente muriéndose de hambre». El padre, un hombre bajo y gordo que atendía una pequeña botillería, intervino. «Mientras no cobren, no hay nada de malo. Peor son los del casino, que les chupan las pocas monedas a los marineros y después los dejan en la calle». Carmen no respondió. Uno de esos marineros, precisamente, era la razón de su inquietud. Se llamaba Miguel Rivas. Tenía 22 años y trabajaba descargando sacos de harina de los barcos que llegaban desde Panamá y Guayaquil. Había nacido en Santiago, pero su padre lo había traído al puerto después de la muerte de su madre. Miguel tenía manos curtidas, espalda ancha y una sonrisa fácil. Desde hacía meses se veían a escondidas en la playa las torpederas o entre los pasillos oscuros del mercado. Hablaban de ahorrar para algún día abrir una pequeña tienda juntos, quizá en Viña del Mar, lejos del ruido del puerto y de los gritos de los borrachos. Una tarde de agosto, Miguel entró a la botillería de los Bustamante con una mezcla de emoción y vergüenza en la cara. «Don José», saludó quitándose la gorra. «¿Puedo hablar con usted un momento?» El padre de Carmen lo miró de arriba abajo, acostumbrado a ver a muchachos del puerto tratar de cortejar a su hija. «Si es por pedir fiado, no. Si es por otra cosa, habla rápido». Miguel tragó saliva. Quiero hacer las cosas bien. Yo y Carmen... Bueno, usted sabe. No tengo plata todavía, pero estoy trabajando más horas. Y hay una familia, los Alcayaga, que... «Tú también vas a comer allá», interrumpió Carmen, que había bajado al escuchar su nombre. Miguel la miró, algo sorprendido. «Fui un par de veces. Dan buena comida. No piden nada a cambio. ¿Por qué lo dices así?» Carmen cruzó los brazos. «No sé. No me gustan. No sé de dónde sale tanta carne. Y tú sabes que aquí nada es gratis, Miguel». Miguel sonrió tratando de quitarle importancia. «Tal vez sí hay gente buena en el mundo, Carmencita. Además, si ellos me ayudan a ahorrar aunque sea unas pocas monedas, podré casarme antes contigo». El padre frunció el ceño. «¿Casarse?», repitió, aunque ya lo intuía. «Muchacho, lo que falta aquí no es comida gratis, es trabajo estable. Tú no tienes nada». «Lo sé, don José, pero...» «No me llames don», rezongó el hombre.
Mira, mientras tú no te metas en cosas raras y no arrastres a mi hija a problemas, puedes seguir viniendo. Pero hablar de matrimonio es adelantarse mucho. Miguel bajó la mirada, pero antes de irse, alcanzó a tomar la mano de Carmen bajo el mostrador, apretándola con cariño. Ella sintió el calor de esos dedos callosos, la fuerza que había en ellos, y por un momento olvidó sus temores. Esa misma noche, Miguel fue por tercera vez a cenar donde los Alcayaga. La casa, vista desde afuera, no tenía nada de especial. Muros encalados, techo de tejas rojas y una pequeña imagen de la Virgen en un nicho de la entrada, con una vela siempre encendida. Pero al cruzar la puerta, el olor lo golpeó de inmediato. Un aroma espeso, cálido, una mezcla de caldo concentrado, grasa derretida y hierbas. Había también un tono metálico en el aire, algo que Miguel no supo identificar en ese momento. «Buenas noches», saludó, dejando su gorra en la mano. Matilde, con un delantal impecable, le sonrió. «Pasa, hijo. Llegaste justo a tiempo. Hoy hay asado al horno con papas al rescoldo». El comedor estaba lleno. Hombres flacos con los ojos hundidos, mujeres con la ropa remendada, dos niños que no paraban de mirar la fuente de carne como si fuera un milagro. En una esquina, el joven Lorenzo limpiaba platos y cubiertos con movimientos mecánicos, evitando cruzar miradas. Anselmo apareció desde la cocina con una bandeja grande. Sobre ella, trozos de carne dorada, de bordes crujientes, reposaban en su propio jugo. El olor volvió a atravesar el ambiente, y algunos de los comensales murmuraron bendiciones. Miguel sintió la boca hecha agua. «Dios se lo pague, don Anselmo», dijo una mujer anciana. «Dios nos da para compartir», respondió él casi solemne. «Ustedes coman tranquilos. Mientras esta casa tenga fuego, nadie de aquí saldrá con el estómago vacío». Servían porciones generosas. Miguel recibió 2 trozos, uno grande y otro más pequeño, con una capa de grasa que se derretía al tocarla con el cuchillo. «¿Y el ganado de su pariente?», bromeó Miguel, acordándose de lo que le había dicho a Larsen. Anselmo se rió. «Esta vez no es de él. Un amigo de la familia nos hizo llegar esto desde el matadero. Buen corte, ¿eh?». Miguel se encogió de hombros y probó. La carne era increíblemente tierna, más que cualquier otra que hubiera comido en su vida. El jugo se mezcló con las papas, formando una salsa espesa. Él no se detuvo a pensar en nada más. Cuando uno ha pasado demasiadas noches con pan duro y café aguado, el paladar aprende a agradecer, no a cuestionar. Sin embargo, mientras comía, notó que el joven Lorenzo lo miraba desde la esquina, no con curiosidad ni con simpatía. Había algo parecido al miedo en esos ojos, o quizás culpa. Apenas Miguel le sostuvo la mirada, el muchacho agachó la cabeza y siguió con sus quehaceres. Aquella fue, según recordó Carmen años más tarde, la última vez que vio a Miguel con vida. Los días siguientes lo esperó en el mercado, en la entrada de la botillería, en la playa. El puerto seguía con su rutina. Barcos que llegaban y partían, obreros que cantaban coplas obscenas para no pensar demasiado, prostitutas que reían con carcajadas que sonaban más a llanto. Pero Miguel no apareció. «Se habrá embarcado», dijo el padre encogiéndose de hombros. «A estos muchachos les ofrecen un mejor sueldo para ir al norte o a Perú y se van sin avisar». «Él no se iría sin decirme nada», insistió Carmen. «No te hagas ilusiones», respondió la madre. «Los hombres del puerto son así, prometen y se largan. Agradece que no te dejó embarazada». Carmen apretó la mandíbula sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Una noche no pudo más y caminó hasta la casa de los Alcayaga. El barrio Puerto, después de medianoche, cambiaba de rostro.
Los faroles de gas proyectaban sombras largas sobre los adoquines mojados, y el viento traía lejos el sonido de un bandoneón triste desde alguna cantina. Los borrachos tambaleaban agarrados a las paredes, riendo o insultando fantasmas. Carmen caminaba rápido, con un chal encima de los hombros, sintiendo el corazón golpearle las costillas. Cuando llegó a la casa, vio la puerta entreabierta. No había fila de gente, ni risas, ni olor a comida. Solo la vela encendida junto a la Virgen parpadeando empujó despacio. «Hola», llamó. «Buenas noches». Nadie respondió, pero desde el fondo de la casa se escuchaba el golpeteo rítmico de algo contra una superficie de madera. Un sonido seco, repetitivo, como un cuchillo grande cortando algo pesado. «Don Anselmo», insistió. «Señora Matilde». Caminó por el pasillo estrecho. Las paredes estaban decoradas con cuadros religiosos, crucifijos y un par de fotografías antiguas. En ninguna de ellas reconoció a los Alcayaga. Eso le llamó la atención. Las caras eran de personas mayores, de comienzos del siglo, con trajes formales. ¿Padres? ¿Abuelos? Las fotos no estaban firmadas. El golpeteo seguía. Carmen llegó hasta la puerta de la cocina y se detuvo. De allí venía el ruido. El olor era distinto al de las cenas, más fuerte, más crudo, casi nauseabundo. Un tufo espeso que se pegaba a la garganta. La curiosidad pudo más. Asomó apenas la cabeza. Lo que vio la dejó clavada al suelo. Sobre una enorme mesa de madera había un cuerpo desnudo, pálido como la cera, sin cabeza, sin manos, sin pies. Restos de sangre oscura formaban charcos pegajosos. Junto a la mesa, Anselmo, con las mangas arremangadas y un delantal manchado de rojo, cortaba trozos de carne con un cuchillo largo, separando músculos, arrancando tendones. Sus movimientos eran precisos, como los de un carnicero con años de experiencia. Unos pasos más allá, Matilde seleccionaba los trozos mejores, los colocaba en bandejas y los pesaba con una balanza de hierro. En un rincón, varios sacos de arpillera estaban a medio llenar con huesos, restos y trozos que parecían poco aprovechables. Lorenzo, sentado en un taburete, con la cara entre las manos, temblaba. Carmen quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Sus ojos no podían apartarse de aquel cuerpo mutilado. Había visto cadáveres antes, víctimas de peleas, accidentes en el muelle. Pero esto era distinto. No era muerte, era despiece. Era oficio. De pronto, reconoció algo en la piel. Una pequeña marca en el costado, una cicatriz alargada que ella misma había tocado meses atrás, en la playa, cuando Miguel le contó cómo la había sufrido descargando un saco. La cocina giró a su alrededor. Anselmo levantó la cabeza, como si hubiera olido su miedo. «Muchacho», dijo, sin verla aún, «tráeme el cuchillo más chico. Este se me está mellando». Matilde al girarse la vio. Por un segundo eterno, sus miradas se encontraron. Los ojos de Carmen, llenos de terror, reflejaron la escena. Los de Matilde, en cambio, mostraron algo que no era sorpresa, ni culpa, ni vergüenza. Era cálculo. «Anselmo», dijo con voz extrañamente calmada. «Tenemos visita». Él se volteó despacio. Carmen vio sus manos, cubiertas de sangre hasta el codo, el brillo del cuchillo, la vena que palpitaba en su sien. «Niña Bustamante», dijo él, como si la hubiera esperado. «Qué bueno verla por aquí». Carmen dio un paso atrás, pero sus piernas temblaban. El olor metálico de la sangre le llenaba la nariz. Yo, balbuceó. «Busco a Miguel. Él vino. Él. Ustedes». Matilde dejó la bandeja en la mesa, secándose las manos en el delantal. «¿Quieres cenar?», preguntó, con una sonrisa que ya no parecía amable. «Siempre hay plato para una vecina». Lorenzo se levantó de golpe.
«¡Déjenla ir!», gritó con la voz quebrada. «¡No tiene nada que ver!». El eco de ese grito pareció despertar algo en Carmen. Giró sobre sus talones y corrió por el pasillo, tropezando con una silla, golpeándose el hombro contra la pared. Detrás, escuchó el arrastre de pasos pesados, la voz grave de Anselmo. «Cierra la puerta, Matilde». La puerta de la calle estaba a unos metros. La vela junto a la Virgen había casi terminado de consumirse. Carmen estiró la mano, alcanzó el picaporte, tiró y sintió un tirón brutal en el pelo. Su cabeza se echó hacia atrás. Un dolor agudo le cruzó el cuero cabelludo. Gritó entonces un alarido que se perdió en la noche del puerto, ahogado por el ruido de un trueno lejano. «¡Shh!», susurró Matilde, pegada a su oído. «Aquí nadie te oye, niña». Un brazo fuerte la sujetó por la cintura. Intentó patear, arañar, morder, pero cada movimiento la hundía más en ese abrazo inmundo. La arrastraron hacia adentro, de vuelta al pasillo. Vio el techo, las paredes, la Virgen borrosa por las lágrimas. En el extremo del pasillo, Lorenzo lloraba en silencio. «No mires, hijo», ordenó Anselmo. Pero Lorenzo miró. Esos segundos quedaron grabados para siempre en su memoria y serían la semilla del arrepentimiento que años más tarde lo llevaría a confesarlo todo. La historia oficial, la que se contó en la comisaría, en los diarios y en boca de los vecinos, fue otra. Miguel Rivas se había embarcado hacia el norte. Carmen Bustamante, cansada de la vida en el puerto y de un amor no correspondido, se había tirado al mar. El puerto de Valparaíso, acostumbrado a tragarse vidas anónimas, no hizo demasiadas preguntas. Pero hubo alguien que no aceptó esa versión tan fácilmente. Tomás Aguilera, el joven seminarista que había descrito la primera cena, comenzó a atar cabos. Él también había notado la ausencia repentina de Miguel. Y una tarde, mientras confesaba a una anciana en la pequeña capilla del Cerro Artillería, escuchó entre susurros: «Padre, yo vi a la niña Bustamante entrar en la casa de los Alcayaga y nunca la vi salir». Tomás no era policía ni juez, pero la inquietud empezó a quemarle por dentro. No podía acusar sin pruebas, tampoco podía ignorar lo que su propio estómago le decía cada vez que recordaba el sabor de aquella carne generosa que había probado semanas atrás. La siguiente vez que fue invitado a cenar en la casa de los Alcayaga, decidió ir, no para comer, sino para observar. La noche estaba húmeda, con una llovizna fina que empapaba la ropa sin que uno se diera cuenta. Tomás llegó con su sotana negra, una cruz de madera colgando en el pecho y una libreta pequeña escondida en un bolsillo interior. Lo recibió Matilde, siempre impecable. «Padre, qué honor tenerlo de nuevo», dijo ella. «Pase, por favor». El comedor estaba menos lleno que de costumbre. Solo 4 comensales, todos hombres, todos flacos como tablas. Anselmo se acercó estrechándole la mano con fuerza. «Padre Tomás, su bendición es siempre bienvenida en esta casa». Tomás sonrió, obligado. «Dios bendice a quienes ayudan al prójimo», dijo, con voz controlada. «Y ustedes, sin duda, lo hacen». Mientras se sentaba a la mesa, sus ojos recorrieron el lugar. En las paredes, además de los cuadros religiosos, había nuevos adornos. Un par de cuchillos antiguos, una herradura, un pequeño cráneo de animal. Ojalá hubiera sido solo de animal. Se sirvió la cena. Sopa espesa, carne guisada, pan fresco. Tomás apenas llevó el pan a los labios. No probó la carne. Sus dedos apretaban la cruz bajo la sotana, como si quisiera arrancársela del pecho. Notó que Lorenzo no estaba. Lo buscó con la mirada, pero no lo vio ni en la cocina ni en el patio. «¿Y su hijo?», preguntó en tono casual. Un silencio fugaz cruzó la mesa, casi imperceptible. «Enfermo», respondió Matilde al fin. «Ha pasado malos días. La humedad no le hace bien».
Anselmo cambió de tema de inmediato, preguntándole al seminarista por el obispo, por las noticias de la guerra en Europa. Pero Tomás apenas lo escuchaba. Había algo en el olor de esa carne. No era solo su imaginación, había una nota dulzona, distinta al vacuno, al cerdo o al cordero. Después de la cena pidió permiso para usar el excusado del patio. Matilde dudó un instante, pero aceptó. «Claro, padre. Pase por el pasillo y salga al fondo». Tomás caminó contando mentalmente los pasos, tratando de recordar la distribución de la casa. Sintió que, detrás de una puerta cerrada, provenía un frío extraño. Se detuvo frente a ella, conteniendo la respiración. Del otro lado se escuchó un sollozo ahogado. «¿Lorenzo?», susurró, arriesgándose. Silencio. Puso la mano en el picaporte. Estaba helado. Lo giró apenas, pero la puerta no se movió. Cerrada con llave por dentro o con tranca por fuera. Otro sollozo, más claro, llegó a sus oídos. «¿Quién está ahí?», insistió en voz aún baja. Un murmullo casi inaudible cruzó la madera. «Padre, ayúdeme, por favor». La puerta se abrió de golpe desde adentro. Tomás dio un paso atrás. Frente a él, pálido, con los ojos enrojecidos, estaba Lorenzo. Tenía las manos manchadas de algo que, incluso en la penumbra, parecía sangre seca. «Ellos», dijo el muchacho con la voz rota, «no se detienen, padre». Tomás abrió la boca para responder, pero una sombra se interpuso entre ambos. El peso de una mano se posó en su hombro. «¿Todo bien, padre?», preguntó Anselmo, sonriendo, aunque sus ojos no sonreían. Lorenzo se quedó congelado, la boca entreabierta, mirando al seminarista como un náufrago que ve alejarse el último bote. «El muchacho está muy sensible», añadió Matilde, apareciendo también. «Sufre mucho cuando ve tanta pobreza, por eso lo mantenemos apartado, no queremos que se impresione». Tomás tragó saliva, sintiendo el sudor frío correrle por la espalda. «Sí», logró decir, la juventud es así». Matilde empujó suavemente a Lorenzo de vuelta al cuarto y cerró la puerta con firmeza. Tomás alcanzó a ver por un segundo el interior. Un catre, una mesa, y en la pared, colgando de un clavo, algo que se parecía demasiado a un trozo de cuero humano, con vello y todo. No durmió esa noche. Fue a ver al párroco principal del puerto, un hombre mayor, cansado, con demasiadas preocupaciones encima. «Padre», dijo Tomás agitado, «creo que algo terrible está ocurriendo en la casa de los Alcayaga». El párroco lo escuchó con la paciencia de quien ha visto demasiados excesos de celo religioso en los jóvenes. Cuando Tomás habló de cadáveres sin cabeza, de carne sospechosa, de llantos detrás de puertas cerradas, el hombre suspiró. «Hijo», respondió, al final, «la caridad es un don raro. No es sano buscar demonios en cada acto de bondad. Si tienes pruebas, ve a la policía. Pero si solo tienes sospechas y temores, no es nuestro lugar levantar calumnias». Tomás quiso insistir, pero se contuvo. Sabía que, sin evidencias, solo sería un muchacho asustado contando historias macabras. Y sin embargo, esas historias eran reales. Lo sentía en el cuerpo, en el recuerdo del olor de esa carne, en la imagen del cuerpo de Miguel sobre la mesa, que Carmen no pudo contarle, pero que él, por algún motivo, veía en sus pesadillas. Días después, el puerto se vio sacudido por otro desaparecido. Esta vez, un niño de 12 años, Esteban, que vendía diarios cerca del muelle. Su madre lo buscó por toda la ciudad. Nadie sabía nada, nadie había visto nada, nadie salvo Lorenzo. En la casa de los Alcayaga, el muchacho ya no podía callar más. «Nos vamos a ir al infierno», dijo una noche temblando, mientras Matilde pelaba papas y Anselmo afilaba los cuchillos. «Esto está mal. No es comida, son personas». Matilde dejó el cuchillo sobre la mesa. «Hijo», dijo, con una calma que lo heló,
En este mundo, o comes o te comen. ¿Crees que la gente que viene aquí viviría si nosotros no les diéramos de comer? Pero no así, exclamó Lorenzo. No con Miguel, con la niña Carmen, con el niño Esteban. Anselmo se levantó de la silla con una lentitud calculada. Tú hablas mucho últimamente, dijo acercándose. ¿Has olvidado quién te salvó del hambre cuando eras más chico? ¿Ya no te acuerdas de cómo te encontramos? Lorenzo bajó la mirada. Sus recuerdos de la infancia eran confusos. Una madre enferma, un cuarto oscuro, un hombre que lo sacó de la cama y lo llevó a un lugar mejor. Nunca le habían hablado con claridad de sus orígenes. Para él, los Alcayaga siempre fueron la familia. Si sigues hablando así, continuó Anselmo, poniéndole la mano en el hombro con fuerza, la policía no será tu problema, seré yo. La amenaza flotó en el aire. Matilde siguió pelando papas, como si la conversación no tuviera importancia, pero sus manos se movían más rápido. Lorenzo apenas durmió esa noche. Cuando al fin se quedó dormido, soñó con ojos abiertos en la oscuridad, mirándolo desde bandejas de carne, desde ollas hirviendo, desde platos vacíos. Al día siguiente tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del puerto. Se escapó. Esperó a que sus padres salieran a comprar leña. Sabía que tenían una rutina. Abrió la ventana del cuarto que daba hacia un callejón estrecho y se deslizó con cuidado. Sus pies descalzos tocaron el suelo húmedo. Sintió el impulso de correr, pero se obligó a caminar, a pasar desapercibido entre los estibadores y los vendedores ambulantes. Fue directo a la iglesia donde Tomás ayudaba en las misas. El seminarista, al verlo entrar, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, supo que sus peores temores no solo eran reales, sino que se quedaban cortos. «Padre», dijo Lorenzo, aunque sabía que aún no era sacerdote, yo necesito confesar. Lo que contó ese día, entre suspiros y lágrimas, en un confesionario que apenas podía contener tanto horror, es lo que hoy conocemos como el caso Alcayaga. Convenció a Tomás de que debía haber pruebas en la casa, restos, algo que demostrara que ahí no solo se cocinaba comida, sino también gente. Tomás, con el corazón dividido entre el miedo y el deber, fue a la policía con lo que sabía. Al principio no le creyeron. Un joven seminarista y un adolescente despeinado no eran fuentes confiables en un puerto donde las desapariciones se contaban por docenas. Pero cuando Lorenzo mencionó detalles específicos, nombres, fechas, cicatrices, el brazalete de cobre que Miguel siempre llevaba en la muñeca y que él había visto colgado en un clavo de la cocina, un par de carabineros decidieron por fin investigar. La noche del 3 de septiembre de 1914, la policía llegó a la casa de los Alcayaga con una orden de registro. Lo que encontraron ahí dentro, años después, todavía haría vomitar a los hombres más duros del puerto. En el sótano, detrás de un falso muro, había ganchos de hierro colgando del techo con cadenas y argollas, manchas de sangre reseca en el piso, herramientas de carnicero perfectamente ordenadas. Unos sacos apilados contenían huesos humanos, algunos aún con restos de tejido pegado. En un baúl de madera, envueltos en trapos, hallaron dedos, orejas, pequeños trozos de piel tatuada. En la despensa, mezclados con costillas de animales, había costillas humanas. En el patio, bajo una capa de tierra removida, estaban los cuerpos de Carmen y del niño Esteban, mutilados, parcialmente desollados. Anselmo y Matilde fueron arrestados esa misma noche, entre gritos y maldiciones. Anselmo intentó luchar, pero 4 hombres lo redujeron. Matilde no dijo nada. Solo miró a su hijo, que observaba la escena desde la puerta de la iglesia, y sus ojos, por primera vez, dejaron escapar una chispa de algo que podría haber sido dolor, rabia, desprecio. Traidor,
susurró antes de que se la llevaran. El juicio fue rápido, pero el escándalo, inmenso. Los diarios de Valparaíso, de Santiago, incluso de ciudades lejanas, no hablaban de otra cosa. La familia que alimentó al puerto con carne humana, titulaban. Se especulaba con el número de víctimas. Algunos hablaban de 10, otros de 20. Nunca se supo con certeza. Muchos marineros jamás volvieron a sus barcos. Pero en aquel año de guerra, ¿quién llevaba la cuenta? Anselmo y Matilde fueron condenados a muerte. La ejecución pública fue un espectáculo macabro que el pueblo siguió con la mezcla habitual de morbo y sed de justicia. Lorenzo, por su edad y por su colaboración, fue enviado a un reformatorio primero y luego a un convento en el sur, donde intentaron salvar su alma. Pasaron décadas, el puerto cambió, las viejas casas fueron reemplazadas, los barcos de vela dieron paso a los vapores, pero algunas historias se negaban a morir. Años después, en 1973, durante unas obras de remodelación en el antiguo barrio Puerto, un grupo de obreros encontró restos óseos bajo lo que quedaba de la antigua casa de los Alcayaga. Entre ellos, un cráneo con un balazo en la frente y una mandíbula con una pieza de oro, como las que usaban algunos marineros de principios de siglo. La policía archivó el hallazgo como residuos de un caso antiguo ya resuelto. Pero en las noches frías, cuando la niebla cubre Valparaíso y el olor a pescado viejo se mezcla con el de la leña húmeda, todavía hay quienes aseguran sentir un aroma diferente, espeso, dulzón, salido de ninguna cocina visible. Un olor que se pega a la ropa y que, dicen, viene acompañado por una frase susurrada, repetida una y otra vez por una voz femenina que no descansa. Mientras esta casa tenga fuego, nadie saldrá con el estómago vacío. Y los más viejos del puerto, los que aún recuerdan los cuentos de sus abuelos, se persignan en silencio y apuran el paso, alejándose de las sombras donde, alguna vez, una familia generosa ofrecía cenas gratuitas, mientras servía carne humana sin levantar sospechas.